¿Qué tal? Saludos y bienvenidos una semana más a Conexión Gran Canaria. El programa de esta semana está dedicado al sector primario de la isla. Fíjense que en la historia de Canarias la actividad predominante de la isla ha sido la agricultura y en la actualidad genera 3/4 partes del Producto Interior Bruto de este sector. El resto lo componen la ganadería, la avicultura, la silvicultura y la pesca. Y seguro que se están preguntando dónde nos encontramos. Pues esta semana estamos en la Granja Agrícola Experimental de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria, en Arucas concretamente. Conoceremos hoy la visión general de la agricultura en la isla de Gran Canaria, una visión general de las aguas de esta isla, las líneas del actual plan estratégico, hablaremos también de la seguridad vegetal y, cómo no, de las papas de Gran Canaria. Sobre este último aspecto, fíjense, sepan que cada año se hacen estudios experimentales. Así que pónganse cómodos que ya comienza Conexión Gran Canaria. Ya le decía a ustedes al comienzo que en esta Conexión Gran Canaria íbamos a tratar muchos temas desde esta granja experimental agrícola del Cabildo de Gran Canaria, aquí en la localidad de Arucas. Con nosotros el consejero Miguel Hidalgo, que es consejero de sector primario de seguridad alimentaria y emergencia hídrica. Señor Hidalgo, gracias por atender los micrófonos de Mírame Canarias. Gracias a ustedes por venir e interesarse un poco por lo que es el sector primario de la isla de Gran Canaria. Y de acogernos en una de sus casas, porque hablaba antes, fuera de antena, que no solo usted está aquí, sino que se reparte durante la semana. Claro, con tanto cargo, tiene que ir a tantos sitios en la isla de Gran Canaria. Sí, porque esta consejería del sector primario, soberanía alimentaria y además seguridad hídrica, por lo tanto lleva lo que también es el Consejo Insular de Agua, lo que supone que el Consejo tiene una sede principal, está en la ciudad de Las Palmas, y donde realmente por los temas que se tratan y la importancia de los mismos, tengo que estar allí con cierta regularidad y frecuencia. Entonces combinamos estar un par de días de la semana en el Consejo Insular de Agua, lo combinamos con estar en la Granja Agrícola Experimental, porque también aquí es donde se trata todo el tema agrícola, ganadero y pesquero, y luego también además tenemos el servicio de matadero de la isla de Gran Canaria, que también lo gestionamos desde esta consejería, que tiene también su espacio pues ya en el municipio de Telde, en este caso, ¿no? Por lo tanto, sí, verdad que estamos prácticamente moviéndonos durante toda la semana, independientemente de las tecnologías, que son las redes, que son las videoconferencias y demás, pero el estar presencialmente en cada uno de los espacios, yo soy una persona que me gusta estar mucho en los diferentes espacios, las diferentes consejerías, y además contactar directamente con los responsables, los directores, los gerentes, y también, también con los ciudadanos en función de su actividad, recibirlo en el lugar apropiado. Claro, se llegan a mejores acuerdos o se planifica mejores cosas cuando siempre hay un cara a cara. Las redes o esas videoconferencias ayudan mucho, pero siempre en persona se lleva todo mucho mejor. Sin duda alguna. Si creo caracterizarme por algo es por la cantidad de personas que recibo, con las cuales me siento, colectivo, a título personal, en título individual, pero también con las las múltiples organizaciones, tanto agrícolas, ganaderas como pesqueras, y también de aguas que tenemos en la isla, reunirme con cada una de ellas. Consejero, lo cierto es que la agricultura, el sector primario en Canarias, en la isla de Gran Canaria, siempre ha sido un aspecto muy importante en la historia de nuestro archipiélago. Actualmente el sector primario, ¿qué representa?
Bueno, como tú bien dices, la agricultura siempre de exportación ha sido muy importante en la isla, en diferentes productos, según qué tipo de época. Últimamente, pues, lógicamente está el plátano y está el tomate como elementos importantes, pero también están los frutos tropicales. Pero la agricultura de estar en casa, realmente de aquella que está dirigida a la soberanía alimentaria, aquella que está para atender a la demanda propia, local, esa agricultura kilómetro cero, como muy conocida actualmente, ¿no? Y fomentamos lo que es la soberanía alimentaria, realmente juega un papel fundamental e importante en la isla de Gran Canaria y en el archipiélago en general. Ya no solamente en términos económicos, que siempre medimos las cuestiones en términos económicos, que es muy importante, sin duda alguna. No podemos mantener cosas que realmente no fueran viables desde el punto de vista económico. Pero la agricultura, lo que es el sector primario, tenemos que verlo más allá de simplemente la cuestión económica. ¿Por qué razón? Hace escasamente 3 años teníamos una pandemia importante a nivel mundial y nosotros somos isla. Si no llegamos a tener el sector primario que tenemos, aquí lo hubiésemos pasado desde el punto de vista de la alimentación muy mal. Claro, porque tuvimos, un turismo cero, que es de donde más se mueve la economía canaria, y gracias al sector primario algo se pudo mover, ¿no? Y en medio de pandemia. Se cerraban los puertos y los aeropuertos. Todo el tema de importación pues queda bloqueado. Por lo tanto, el tener una agricultura, un sector primario potente, viene muy bien para atender esas situaciones críticas como las que hemos tenido. Pero además, en estas islas vivimos 1 millón de habitantes de forma estable, pero además también tenemos unos visitantes, un turismo que nos viene y que realmente deberían demandar el producto local para su consumo. Realmente esa agricultura es fundamental para el desarrollo de la isla, pero también para mantener un paisaje agrícola, o sea, también para luchar contra los incendios. Si tenemos toda esa zona de medianía, la interfaz que es conocido y llamado, y además próximo a lo que es los lugares de boscosos de la isla de Gran Canaria, si los tenemos debidamente atendidos, si los tenemos cultivados, bien tratados, pues evitamos en gran medida que se produzcan los incendios. Son medidas, son acciones que se realizan, que no las evitarás siempre porque es casi imposible, pero sí está dando pasos preventivos para que esa situación no se dé. Además también tenemos todo lo que es el pastoreo, que es la ganadería relacionada con la leche, con las producciones exquisitas de quesos que tenemos en la isla de Gran Canaria, pero también trabajando en la zona de cumbre como ovejas bomberos, como son popularmente conocidas. Sí. Pues esa labor se hace desde un sector que forma parte pues, de esa actividad relacionada con el sector primario. Y que eso creo que ustedes lo pusieron en marcha por primera vez, lo de las ovejas o cabras bomberos, y que se están empezando a exportar a otras islas también que tienen mucho terreno boscoso, ya sea Tenerife o sea La Palma. Voy a una cosa que usted había hablado al principio, de lo que era el kilómetro cero. No sé si se afanan, me imagino que sí, tanto su consejería como el propio Cabildo, en el que ese producto local de kilómetro cero sea más conocido aún, que la gente vaya a comprar y adquirir ese tipo de producto, que se hace aquí, en este caso en la isla de Gran Canaria. Sin duda alguna, en las últimas campañas de promoción, de acción, aparte es una de las cuestiones principales de la política del Cabildo Insular de Gran Canaria, la soberanía alimentaria, la promoción, la mentalización, la concienciación de la población en que consuma productos locales, pero también trabajar con el sector para que ese producto cada día sea de mejor calidad, que sea seña de identidad de nuestra tierra y que sean productos realmente atractivos para la ciudadanía. Y luego además también está surgiendo una serie de productos vinculados al sector vitivinícola, al sector quesero, a otros sectores como son la fresa, la sidra, etcétera, que están
adquiriendo el reconocimiento de productos gourmet, o sea que realmente no solamente atendiendo la demanda de la población, sino también posicionándose en aquellos establecimientos de reconocida gastronomía que lógicamente le dan un plus de valorización a nuestros productos. Y el aceite canario poco a poco se va conociendo, porque siempre se habla de los olivos, las aceitunas, el aceite andaluz por excelencia, pero poco a poco el aceite canario empieza a llamar a la puerta de los hogares canarios y con fuerza. Las personas, los ciudadanos, los habitantes de la isla de Gran Canaria, también mucha gente que nos visita, empiezan a demandar todo ese tipo de productos que realmente tenemos la capacidad de hacer en la isla. Pero además lo hacen en función de adquirirlos para consumirlos, reconociendo la calidad de los mismos. Usted bien ahora acaba de mencionar las aceites, que efectivamente es un sector que está cada día creciendo más, cuidando mucho más sus procesos de elaboración, pero al igual que otras muchas que están surgiendo, ¿no? Mencionaba hace un momento también el tema de la sidra, ¿no? En una zona específica de la isla, en la zona rural, en el municipio de Valle Seco, pues de la manzana, que eran unos cultivos casi que hasta hace muy poco se estaban medio abandonando, pues ha habido un revulsivo importante, no solamente para comercializar la manzana en fresco, sino también para un derivado como la sidra, que está teniendo reconocimientos dentro del mundo de la sidrería, importantísimos reconocimientos internacionales. Eso es importantísimo para nosotros. Los quesos, pues, con todos sus reconocimientos, los vinos, que también están logrando afortunadamente no solamente un crecimiento en producción y en hectáreas en la isla, sino que además con unas calidades magníficas. Pero así le podría estar diciendo a las fresas, que también se hace un esfuerzo por parte del municipio de Barsequillo de valorizarla, que veamos que tenemos ese producto en nuestra tierra. Pero los tomates en la aldea, o sea, los tomates de la aldea, que siempre hemos tenido el concepto de que es un producto para la exportación, ¿no? Está entrando en el mercado local, está atendiendo el consumo en el mercado local nuestros propios productos. O sea, ya nos identificamos con un producto de calidad de nuestra tierra, un producto de kilómetro cero, elaborado por nuestra gente, y la gente pues empieza a valorar aquello que tenemos. Hace escasos momentos teníamos una reunión aquí entre el Ayuntamiento de Galda, la Agencia de Extensión Agraria también de la Comarca Norte, y productores de cebolla, ¿no? Están trabajando por tener un producto, la cebolla, que es un producto histórico entre el municipio de Galda y Agaete, pero están trabajando para tener su denominación de origen, tener su reconocimiento a un trabajo específico con unos cuidados determinados, y eso sin duda alguna con el orgullo de que mañana tengamos un producto reconocido como cebolla con denominación de origen Galdar, ¿no? Que se ha producido en la comarca del norte de la isla de Gran Canaria, ¿no? Fíjese que ayer mismo estábamos en Galdar y me hablaban muy bien de la cebolla. Digo, pues hay que probarla. Hablaba de la sidra, y seguramente que muchos espectadores habrán dicho, ¿sidra en Canarias? Sí, señores, hay sidra en Canarias, en muchas islas, sobre todo aquí en Gran Canaria, y desde hace unos cuantos años, ¿verdad? Sí, ya son bastantes años los que están trabajando en la producción de sidra, y lo digo lleno de orgullo, ¿no? Y sobre todo de reconocimiento a los productores y a las personas que están involucradas en el mismo, y además también las instituciones locales, que son muy importantes en el empuje y en el arranque de todas estas iniciativas de proporcionar lo que son los productos originarios de sus municipios. La sidra, hoy en día no solamente hay 7 o 8 lagares y bodegas en la zona de Valle Seco, sino que además sus productos están hoy siendo reconocidos y adquiriendo los premios. Los mayores premios que se pueden dar dentro del mundo de la sidrería los tiene la sidra del municipio de Valle Seco. Las diferentes marcas que se encuentran en este momento trabajando en el lugar. Por tanto, es un motivo de orgullo, y ver cómo poco a poco nuestros productos se van recuperando, se van comercializando, y además reconocidos por la población, principalmente de la isla de Canarias, que es lo que es muy importante. Sí. Y en ese marco también estamos trabajando con los albaricoques de las tirajanas, las ciruelas de las medianías de la isla, con campañas permanentemente de promoción de todos esos productos que hasta hace escasos años
prácticamente se estaban marginando y dejándolos abandonados por los elementos que venían de importación. Qué felicidad, ¿verdad? Cuando, vale, el ciudadano canario, en este caso el ciudadano de Gran Canaria, descubre un producto de su tierra, pero cuando le descubre alguien que viene de fuera, sobre todo los restauradores, los cocineros, y llevan ese producto a su cocina, a sus grandes platos, me imagino que puede ahí usted sentir satisfacción de decir, pues hay un trocito de Gran Canaria en esos platos. Y vamos, es inmensa el trabajo que se hace también desde la Consejería de Comercio e Industria del Cabildo de Gran Canaria en proyectar todos los productos de Kilómetro Cero, los productos de nuestra tierra, con las grandes restauraciones, con los grandes restauradores y restauradoras que tenemos no solamente en las islas, sino fuera de las islas, porque participamos en eventos y ferias y encuentros en Barcelona, en Madrid, a nivel regional, a nivel internacional, precisamente para promocionar y ver, como usted bien dice, cocineros, chefs de muchísimos reconocimientos y que prácticamente están permanentemente buscando aquel producto singular, aquellos productos que realmente tengan una riqueza en tanto sabor y olor que realmente sea atractivo, y los encuentran en la isla de Gran Canaria en una variedad de productos bastante importante, ¿no? Consejero, estamos terminando esta conversación, enseguida vamos a seguir recorriendo esta granja experimental, a seguirnos metiendo por los distintos invernaderos, pero quiero preguntarle ya lo último, ¿cómo ve el futuro y cuál es el objetivo de su departamento, de su consejería, pues de cara a la agricultura? Bueno, pues yo la verdad que soy bastante optimista y creo que bajo la responsabilidad que tengo siendo consejero del Cabildo de Gran Canaria, además tengo la obligación de transmitir ese optimismo a la sociedad. ¿Por qué razón? Porque hay una escuela de capacitación agraria donde hay cientos de jóvenes en este momento formándose, porque hay en la universidad cientos de jóvenes formándose en el mundo del sector primario, ingenieros agrónomos, etc. Porque aquí en el Cabildo de Gran Canaria tenemos una escuela de ganadería y pastoreo, porque tenemos una escuela de apicultura, donde hay mujeres y hombres formándose. A esas personas tengo que decirles que en este campo hay futuro y por lo tanto estamos trabajando para que sea una realidad. Y además son necesarios en estas islas y en esta isla en concreto tener un sector primario potente, fuerte, que realmente aporte alimentación a la población para que en momentos delicados como los que hemos vivido tener siempre nuestras propias producciones. Miguel Hidalgo, consejero, gracias por permitir que Mírame Canarias entrara hoy en una de sus casas, como decíamos al comienzo de la conversación. Bien, pues nada, muchísimas gracias a ustedes por el interés que están mostrando por conocer la realidad del sector primario en la isla de Gran Canaria, lo que modestamente estamos intentando realizar desde el Cabildo de Gran Canaria, en unión y en conjunto con todos los colectivos y profesionales del sector, del vino, del queso, de la ganadería, de la pesquería, etcétera, etcétera. Hay que trabajar unidos, eso es fundamental. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, encantado. Nosotros seguimos con más protagonistas aquí en Conexión Gran Canaria. Para la agricultura o la ganadería hay un aspecto muy importante y prácticamente imprescindible, que es el agua. Con nosotros hoy en Conexión Gran Canaria, el gerente del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Santana. Gracias por atender a los micrófonos de Mírame Canarias, gracias por participar en este programa que estamos hoy conociendo, pues esta granja agrícola experimental aquí en la localidad de Arucas. Muchas gracias a ustedes por venir. Dígame una cosa, el agua, imprescindible. Hay islas que a lo largo de los meses y los años, con la falta de lluvias, por ejemplo, sea el Hierro, algunos puntos también de La Gomera, Tenerife recientemente, declaraban esa emergencia hídrica. En el caso de Gran Canaria, ¿en qué punto nos encontramos?
Pues en Gran Canaria, por un lado, podemos decir que somos afortunados porque disponemos de un recurso no convencional, pues desarrollado durante muchos años, ¿no? También como consecuencia de las necesidades hidráulicas que ha tenido esta isla prácticamente desde la década de los 80, en la que se apostó decididamente por la desalación de agua de mar y por el aprovechamiento de las aguas regeneradas, ¿no? Hoy en día prácticamente el 61% del recurso hidráulico que dispone la isla pues para abastecer las demandas de abastecimiento, de agricultura, de usos turísticos, industriales o en este caso de riego de campo de golf, ese 60% procede de esas fuentes no convencionales, que son principalmente la desalación de agua de mar, que prácticamente estamos hablando que es en torno a un 51%, y el 9% restante, 9-10% restante está a través de las aguas regeneradas procedentes de las aguas depuradas de las plantas depuradoras de aguas residuales. Fíjese que desde el verano pasado prácticamente se hablaba de emergencia hídrica en algunos puntos de la península, por ejemplo Cataluña, restricción prácticamente del consumo de agua y se ponía el foco en el buen trabajo que venía haciendo Canarias y sobre todo Gran Canaria con estas plantas que usted hablaba. Es un trabajo de años que afortunadamente gracias que en ese momento se empezaron a hacer. Efectivamente, nosotros en su momento, estamos hablando de la década de los 90, nuestro primer gran plan hidrológico se preocupó mucho de dotar de agua a la población, pues en este caso con los recursos no convencionales, que era la desalación de agua de mar, que en aquel momento fue por la que se apostó. Pensemos que aproximadamente el 80% de la población de la isla se encuentra por debajo de la cota 300, ¿no? Prácticamente las grandes ciudades, los núcleos turísticos se encuentran por debajo de esa cota. Y la planificación hidrológica estableció una condición en la que todo el suministro de ese agua a esa población, a la industria y en este caso también al consumo turístico, por debajo de esa cota 300 se hiciera fundamentalmente con la desalación de agua de mar, ¿no? Eso, estamos hablando de un trabajo, pues desde el 2025, estamos hablando ya de un trabajo ya de casi 30 años, lo que ha permitido que es garantizar al 100% pues toda esa distribución de agua para el abasto, para el turismo y también en las zonas bajas para la agricultura, pues a través de esos recursos no convencionales, ¿no? Y eso se ha hecho gracias a eso, al esfuerzo, digamos, de hacer esa planificación de hace muchos años, que nos ha permitido estar en una situación, digamos, en la que ahora podemos considerar que estamos, siempre lo digo entre comillas, a prueba de sequía, ¿no? Claro. No es lo mismo, evidentemente, la isla es grande y evidentemente en todas las zonas no estamos en la misma situación, y sí podemos decir que en unas situaciones como las que estamos viendo ahora mismo, de sequía, de carestía de agua e incluso de merma de los recursos naturales, como pueden ser las aguas subterráneas o las aguas almacenadas en las presas, es verdad que hay determinadas zonas de la isla, sobre todo aquellas que están orientadas al sector primario, a la agricultura, en zonas altas de medianía, en zonas, digamos, de cumbres y medianías, pues sí podemos encontrarnos determinados puntos en los que sí haya ciertas necesidades de agua que no podemos cumplir al 100%. También es cierto que al disponer de ese recurso no convencional, que en principio estaba, digamos, diseñado o estudiado para esas cotas por debajo de la cota 300, se han ido haciendo desarrollos que han permitido distribuir esas aguas por encima de la cota 300. De hecho, existen zonas, como puede ser por ejemplo en el sur, en la zona por ejemplo del Salobre o en la zona de Fataga, en la que los regantes tradicionales que se suministraban con aguas procedentes de las presas principalmente, ahora se están suministrando con aguas procedentes de las aguas regeneradas, con las aguas procedentes de la depuración de las aguas residuales. Lo que hemos hecho es invertir el sentido del agua. Antes el agua venía de arriba para abajo y ahora hemos hecho, digamos, varias inversiones durante mucho tiempo para poder distribuir esa agua no convencional de abajo hacia arriba, pues mediante bombeos y modificaciones de las redes de distribución. Hablaba de los años 90, de los primeros trabajos que se hacían. Yo me imagino que se hacían trabajos pensando también un poco de cara a futuro y que la población iba a seguir creciendo. Ahora los trabajos se hacen también pensando en que el cambio climático va a afectar de tal forma que cada vez va a llover menos. También, evidentemente, nosotros la planificación hidrológica es un documento que es vivo, ¿no? Ahora nosotros nos encontramos en lo que se le llama el tercer ciclo de planificación hidrológica, ¿no? Que es un periodo que está comprendido, un periodo de 6 años que está comprendido de 2021 a 2027 y se diseña toda una política desde el punto de vista de planificación pues para cubrir, digamos, las expectativas que tú tienes que cubrir, tus necesidades que tienes que cubrir desde el punto de vista de planificación hidrológica en esos años. De hecho, este año ya tenemos que empezar a trabajar en lo que se denomina el cuarto ciclo de planificación, que sería del 27 hasta el 33, otros 6 años más de expectativas a futuro.
En la actual planificación hidrológica sí se recogen determinadas medidas y determinadas actuaciones que tratan de dar un poco de respuesta al cambio climático. Pero lo cierto es que se nos ha acelerado, digamos, ese proceso de cambio climático. O sea, las situaciones que estamos viviendo de largos periodos de sequía o incluso los efectos que pueden producir ahora mismo, pues que hoy en día ya no llueve tanto como antes y cuando llueve mucha cantidad en poco tiempo, ¿no? Y generan otro tipo de efectos y otro tipo incluso de daños o incluso generan efectos que hacen que no podamos disponer de ese recurso como lo disponíamos antiguamente. Pero lo que sí es cierto es que la planificación hidrológica que tenemos hoy en día quizás se nos está quedando corta con respecto al avance que se está produciendo desde el punto de vista del cambio climático, ¿no? Está yendo más rápido, vamos a decirlo, de lo que nosotros podríamos haber planificado en nuestra planificación. Claro. En el caso de Gran Canaria, la disponibilidad de recursos no convencionales nos ha permitido afrontar eso con mayores garantías. Ojo, siempre y cuando hay que tener en cuenta que existen sitios en los que estamos teniendo dificultades para poder distribuir el agua, como he dicho, en las zonas de medianías y de cumbre, de garantizar ese recurso con total garantía. Y ahora la nueva planificación hidrológica lo que va a recoger evidentemente es ese efecto que se está produciendo del cambio climático para poder hacer nuevas medidas a una mayor velocidad, para poder, digamos, adaptarnos a una situación que a día de hoy podemos decir que la tenemos, entre comillas, controlada, y lo que queremos ahora evidentemente es dar garantía absoluta para poder tener todos los recursos disponibles de recursos en los próximos años. Claro, se ha venido hablando de cambio climático y se ponían una fecha del año 2050, pero todo esto como que va mucho más rápido de lo que se prevía en un determinado momento. Hemos hablado en un determinado momento con el consejero del Cabildo de Gran Canaria sobre ese trabajo conjunto, ¿no? Él hablaba de ganaderos, queseros, agricultores. Me imagino que en su departamento con el tema del agua también es bueno saber la opinión de los que están sobre el terreno, ¿no? A ver lo que necesitan ellos y de qué forma ustedes poderles ayudar. Claro, totalmente de acuerdo. El Consejo Insular de Aguas en principio es el organismo de cuenca, ¿no? Es el responsable, digamos, de velar por el dominio público hidráulico de la isla, ¿no? Y tal y como está establecido en la Ley de Aguas, que es una ley de aguas específica de Canarias, pues Canarias tiene las competencias en materia de agua, se crea un consejo insular de cada una de las islas, pues para velar, para proteger, para preservar el dominio público hidráulico y su gestión en cada una de las islas y que a su vez depende, digamos, de cada uno de los cabildos, ¿no? En este caso el Consejo Insular de Agua de Gran Canaria, pues evidentemente depende del Cabildo de Gran Canaria, su presidente es el presidente del Consejo Insular de Agua y su vicepresidente es el consejero donde el Consejo Insular de Agua está escrito. A día de hoy el Consejo Insular de Agua está escrito a la Consejería del Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica. Y tiene su razón de ser, porque además de que el Consejo, digamos, es ese garante, ese órgano garante de la gestión del dominio público hidráulico, a lo largo de los años se ha convertido en un productor de agua para el abastecimiento de la población, sobre todo en el norte de la isla, pero principalmente para la agricultura. Y eso significa que el Consejo Insular de Agua produce un volumen de agua, tanto de desalación de agua de mar como agua regenerada, y lo distribuye en muchos puntos de la isla, de norte a sur y de este a oeste, a través de la red de distribución que dispone el Consejo Insular de Agua, que la hacen que a día de hoy sea el principal productor de agua de riego, en este caso para la agricultura de la isla. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Pues que el Consejo Insular de Aguas tiene que estar constantemente coordinado, en este caso con la Consejería del Sector Primario y en la figura de su consejero y del equipo, de su equipo, desde el punto de vista del sector primario, para poder, digamos, velar por los intereses de tener un recurso adecuado, con garantías suficientes para el sector agrícola de la isla, para su desarrollo, evidentemente, en unas condiciones justas, con un precio adecuado para su desarrollo, y eso verdaderamente al final nos obliga a tener permanentes sinergias y conexión, no solamente con la consejería, sino también con el propio agricultor. Estamos hablando del agua para el consumo humano, del agua para la agricultura. Hablemos del agua que se regenera o el agua que se vierte, en este caso al mar. Es cierto que el Gobierno de Canarias, y sobre todo la Consejería de Transición Ecológica, hablaba, pues se va a cumplir un año desde su toma de posición, hablaba de una actualización del mapa de todos los puntos de vertidos en Canarias y que no se ha sacado. En ese caso, ¿cómo está? Porque me imagino que ese trabajo de mantenimiento también es importante y por parte del Consejo. Al igual que comentamos en su momento que si se hicieron los deberes desde el punto de vista de la planificación hidrológica, desde el punto de vista de la desalación, y se apostó por ella, pues yo digo, en la década de los 90, en el caso de la depuración de las aguas residuales,
en Gran Canaria también se hizo una apuesta decidida a finales de la década de los 80, a principios de la década de los 90, ¿no? Podemos considerar en Gran Canaria que prácticamente la totalidad del agua residual se trata en las depuradoras, en las múltiples depuradoras que tiene la isla, de las cuales el Consejo Insular de Agua, a través de convenios de colaboración con diferentes ayuntamientos, gestiona un total de depuradores de 17 municipios, ¿no? Los otros restantes son los grandes municipios que gestionan las aguas residuales, porque no olvidemos que es una competencia municipal, pero en este caso el Consejo Insular de Agua lo que hace es presta un apoyo, en este caso a aquellos municipios que necesiten de un asesoramiento técnico en materia de aguas residuales, y eso lo que ha permitido es disponer pues, de la práctica totalidad del agua residual tratada en las depuradoras, ¿no? Eso también implica, evidentemente, que ese agua, por un lado, tenemos que intentar hacer el máximo aprovechamiento posible de ese agua desde el punto de vista de su aprovechamiento como agua regenerada, y aquí tenemos experiencia desde la década de los 80 de aprovechamiento de las aguas depuradas en la zona de Barranco Seco, en Las Palmas, en la depuradora Barranco Seco, y también en el sur de Gran Canaria, en San Bartolomé, aprovechamiento de agua o bien para campos de golf o bien para determinados sectores de la agricultura. Eso ha ido desarrollándose hasta la actualidad, ¿no? Con la red que tenemos a día de hoy. No solamente tenemos que aprovechar esas aguas al máximo, y será uno de nuestros grandes objetivos en la próxima planificación, es incrementar nuestro aprovechamiento de las aguas depuradas, que ahora mismo está en torno a casi un 40%. Tenemos que seguir incrementándolo, es uno de nuestros grandes objetivos, sino que después también tenemos que velar porque el agua, en este caso, que no está siendo aprovechada, un agua depurada, se vierta correctamente al mar, ¿no? Y en este caso también nos preocupamos bastante, digamos, porque todos y cada uno de aquellos emisarios donde tengamos nuestras depuradoras, pues evidentemente cumplan con las mejores condiciones y las mayores garantías para poder tener ese vertido al mar en las mejores condiciones posibles. Fíjese, señor Santana, que en nuestra conversación ha habido una palabra predominante que ha sido planificación. Planificación desde los años 80, planificación de los años 90. Da la sensación, no da la sensación, me equivoco, es que es así, se ve, se comprueba de que ustedes han hecho un trabajo de planificación de futuro que en otras islas va todo mucho más retrasado, va todo mucho más lento. Le agradezco muchísimo este ratito que nos haya atendido, sé que tiene mucho trabajo y no le voy a quitar más tiempo. Gerente del Consejo Insular de Agua, Carmelo Santana, gracias por atender los micrófonos de Mírame Canarias en este Conexión Gran Canaria que estamos haciendo hoy. Pues nada, muchas gracias a ustedes y todo un placer participar y apoyar en esta iniciativa. Salimos de los despachos para venir aquí, entre viñedos. No les aseguro que al término de este reportaje probemos alguna uvita de las que tenemos por aquí. Estamos con nosotros en este Conexión Gran Canaria con el director insular del sector primario, Alejandro Báez. Gracias por atender los micrófonos de Mírame Canarias. Dígame una cosa, porque vamos a hablar de una parte más técnica, que es ese plan estratégico del propio Cabildo. ¿Qué es el plan exactamente para que lo entiendan nuestros espectadores? El plan estratégico del sector primario de Gran Canaria se basó en una multitud de reuniones con el sector, con los técnicos, con distintas asociaciones e incluso con algunos ayuntamientos, de tal forma que podíamos identificar cuáles eran las necesidades tanto transversales para cualquier sector o subsector del sector primario, como de forma específica para cada uno de ellos. Después de un arduo trabajo, de muchísimas reuniones, establecimos una serie de objetivos estratégicos que nos marcamos, como es el relevo generacional, la mejora de la competitividad, la integración en la sostenibilidad y en la normativa ambiental establecida por Europa, o incluso también la visibilización del papel de la mujer en el sector primario. Una vez establecidos los objetivos, definimos una serie de actuaciones y hemos ido, desde el 2016 cumpliéndolas poco a poco, algunas de una forma más profusa, algunas a lo mejor de forma más intensa, pero hemos ido culminando una serie de objetivos bastante identificados y consensuados con el sector. ¿Y el sector tiene muchas necesidades, Alejandro? Sí, es curioso porque desde 2015 o de 2016 se han agravado con las últimas crisis, tanto la sanitaria como la bélica.
no dejan de forzar unas costuras que ya estaban bastante tensas. Principalmente ellos lo que quieren es ser competitivos, pero Gran Canaria, al igual que Canarias, tiene una serie de hándicaps con respecto a otros mercados como puede ser el peninsular o el de terceros países. Es que tenemos una altísima variedad de productos de altísima calidad, pero con producciones más exiguas, de menor cantidad. Eso te hace perder un rango de competitividad. ¿Qué podemos hacer? Pues evidentemente poner en valor, que eso es uno de los ejes transversales del sector, poner en valor esos productos e identificarlos como exclusivos, que no pueden conseguirlo en ninguna otra parte del territorio nacional, ni europeo o de terceros países como pudiera ser África. Y una de las cosas que comentaba era la renovación generacional, que el campo no se pierda, ¿no? Que siga yendo el joven. Lo que sí es cierto que, y a lo mejor estás de acuerdo conmigo, al campo cada vez más vuelve la gente joven, o sea, se está recuperando el campo de nuevo. Sí, al menos en Gran Canaria eso está ocurriendo. Ahora mismo Gran Canaria es de las pocas islas, por no decir la única, que está creciendo en superficie de cultivo, está creciendo en cabaña ganadera. Somos la única que crecemos en superficie cultivada en viticultura. Y esto no es otro motivo que el empuje empresarial y emprendedor que tienen tanto las empresas ya constituidas como los jóvenes agricultores o ganaderos, incluso pescadores, que tras una formación mínima se lanzan a emprender. Y la verdad es que para eso estamos nosotros ahí. Estamos acompañándoles, les asesoramos, tenemos ayudas que fomentan esa incorporación al sector, tenemos incluso un banco de tierras en el que les asesoramos dónde pueden cultivar o qué pueden cultivar en esa finca que ofrecen particulares. Nosotros hacemos un poco de intermediación y todo ese entramado que hemos tejido durante todos estos años está dando sus frutos lentamente, porque no es algo que sea rápido, pero se están viendo ya los primeros síntomas de que se está recuperando superficie cultivada o explotaciones ganaderas en curso. Y usted hablaba de la mujer en el campo. ¿Qué papel juega la mujer en el campo? ¿Qué necesidades tiene la mujer en el campo? No sé si hablamos solo de igualdad salarial, me imagino que hablamos de muchas otras cosas. Son muchísimas otras cosas, no solo igualdad salarial, es que incluso visibilizarlas, que hoy en día están de alguna manera en las bambalinas, es decir, en la parte de atrás, en el backstage, ¿no? Se conoce al ganadero pero no se conoce a la quesera, se conoce al agricultor pero no se conoce a la bodeguera, a la enóloga. Es decir, hay un trabajo ahí muy importante en el que nosotros desde hace ya unos años estamos intentando no solo, por ejemplo, baremar mejor cualquier iniciativa empresarial o de emprendimiento cuando acuden a nuestras ayudas, puntuándoles más por ser mujer o incluso joven, no solo eso, sino que además intentamos de alguna manera poner en valor el trabajo que realizan. Hoy en día, asociaciones como AIDER Gran Canaria no se entiende sin el empuje de las mujeres. Hoy en día, el Consejo Regulador no se entiende sin el empuje de las mujeres. Hoy en día no se entiende el sector pesquero sin el empuje de algunas secretarias, alguna pescadora también incluso. O sea, todo eso tenemos que ponerlo en valor. Que siempre pasa lo mismo, ¿no? Se habla de diferentes sectores, ¿no? El cultural, en la pintura, en la escritura. Con el paso de los tiempos siempre se ha hablado de nombres masculinos, pero es que detrás había mucha mujer. Vuelvo a lo que decía usted de los productos, de esa competición que tiene que hacer el sector primario, no por mala calidad, sino por poca cantidad, porque el terreno es el que es, ¿no? De ahí que el trabajo de su dirección, el trabajo de la consejería en sí, sea visibilizar mucho más ese producto insular para que el de aquí apueste por ese producto kilómetro cero que tanto se habla. Sí, es un empeño que tenemos, no solo actuaciones que hagamos nosotros directamente, sino también fomentamos, ayudamos, apoyamos a actuaciones que hagan las propias asociaciones de productores o estamentos que puedan estar muy vinculados con la valorización. No nos gusta hablar de promoción, sino de valorización, de poner eso en valor tanto al sector como sus productos. Desde el Foro Internacional del Queso, en el que podemos tener una repercusión mediática nacional e internacional altísima, desde los 5 concursos oficiales que hacemos todos los años para que los propios productores testen cuánto de bien están haciendo su miel, su aceite, su vino o incluso las papas.
También estamos presentes en las principales ferias que se realizan en todos los municipios de la isla, tanto organizados por ayuntamientos como por mancomunidades. Estamos presentes en ferias internacionales como puede ser Fruit Attraction en Madrid, que asisten, pues no sé, cerca de 200 países y 90.000 personas. Pues allí desde hace 3 años tenemos un stand exclusivo para que los productores y exportadores de hortalizas y frutas de Gran Canaria se sienten a negociar de tú a tú con comercializadores, distribuidores europeos, con transportistas, con suministradores de embalaje, el motivo que sea. Lo que nos gusta al Cabildo y a esta consejería es facilitarle el camino a los productores. Ellos son los que producen, ellos saben hacerlo y saben venderlo. Y nosotros lo que intentamos es ayudarles y darles apoyo. Claro. Facilitar el camino para que al final sea eso, negociar y hablar de tú a tú, de igual a igual, que no se achiquen, ¿no? No, aquí tenemos que poner en valor ese producto. ¿Y cómo ve el futuro, Alejandro? ¿Qué objetivo se marca, en este caso su dirección insular, la propia consejería? Una máxima que tenemos, la visión de esta consejería es producir más y mejor. O sea, en cuanto Gran Canaria vaya aumentando poco a poco sus cotas de soberanía alimentaria, es que estamos haciendo las cosas bien. O estamos respondiendo a las necesidades que tiene el sector. Eso es lo que nos gusta plantearlo. Productos como la papa, que el 60% de las papas que se consumen a nivel insular durante todo el año ya son producidas aquí. El 80% de huevos ya son producidos aquí. El 30 y pico, el 40% de las hortalizas y frutas se producen aquí. Ese es nuestro objetivo. Es una misión a largo plazo, pero estamos dando los pasos poquito a poco y seguros, y siempre de la mano del sector, siempre de la mano con ellos, para que poco a poco esas cotas de soberanía alimentaria se vayan consiguiendo de una forma sostenida en el tiempo. Hablaba de la papa y nos decía fuera de antena la compañera de comunicación que hace poco había una cata de papas y acabaron prácticamente hartos de tanta papa que probaron. Frita, sancochada, arrugada, guisada, como se dice en otras islas. Alejandro Báez, gracias por presentarnos, por hablar un poquito más de este plan estratégico, sobre todo gracias a esas necesidades de los propios agricultores, de los propios ganaderos, de esa necesidad que ellos les trasladaron y ustedes sobre todo supieron escuchar y después empezaron a ponerlo sobre la marcha. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Y un aspecto que queríamos conocer en el día de hoy, en este Conexión Gran Canaria, dentro de esta granja agrícola experimental del Cabildo, es el laboratorio, el trabajo que se hace aquí y el trabajo que también desde aquí un poco se hace fuera, se va y se exporta, vamos a decirlo así, a los propios ganaderos, agricultores. Con nosotros,
Purificación Benito, que es la responsable del laboratorio de fitopatología, y también Naira Oliva, que es la responsable de la unidad de protección de cultivo. Gracias a las dos por atender los micrófonos de Mírame Canarias. Purificación, el laboratorio. ¿Qué es este laboratorio? ¿Cuál es el trabajo que se hace aquí? En el laboratorio, que es el laboratorio de fitopatología, el objetivo principal es el diagnóstico de plagas y enfermedades, en principio de cultivos agrícolas, de los más importantes de la isla, pero en los últimos tiempos también hay un gran volumen de planta o árbol ornamental, de jardinería en general. Porque yo me imagino que les traen las muestras y ustedes ya empiezan, lo hemos visto aquí en las distintas muestras que hay en los aparatitos, en los microscopios. ¿Cuál es el trabajo? Sí. Bueno, y dentro del diagnóstico diagnosticamos lo que son plagas, que entraría todo el grupo de insectos y ácaros, y luego por otro lado lo que son enfermedades, que incluirían hongos, bacterias, virus y nemátodos. Todos parásitos patógenos de los cultivos. La muestra la recibimos, la reseccionamos y luego ya en función de la sintomatología, los técnicos decidimos las distintas pruebas que se les van a hacer para llegar al diagnóstico final. ¿Hay plagas nuevas cada año? Bueno, a veces sí, hay unos años que a lo mejor el número de plagas nuevas es mayor que otro, así como enfermedades. Luego, al ser un archipiélago, tener buen clima, pues sí que solemos recibir una serie de plagas nuevas, ¿no? ¿Y qué hacen cuando descubren esas nuevas plagas? ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Realmente estamos en coordinación total, que ahora se lo comentará mi compañera Naira, con la Consejería del Gobierno de Canarias, el Servicio de Sanidad Vegetal, que ellos tienen las competencias, son la autoridad competente en materia de plagas y enfermedades. Entonces nosotros damos aviso a ellos para que sean los que dictan cuál es el protocolo a seguir. Nosotros lo que hacemos son las pruebas de laboratorio para esa identificación y luego también mandamos muestras a ellos, e incluso luego estamos en un grupo de trabajo de los laboratorios de las distintas comunidades autónomas en las que también nos apoyamos. Qué importante lo que nos está contando Puri, porque al final es un trabajo en cadena. Todos los departamentos al final están unidos y lo que encuentra la gente del laboratorio se lo pasa a la gente que tiene que después lanzar esas campañas y hablar a los propios agricultores, ¿verdad, Naira? Ustedes, cuando hay plagas nuevas que descubre la gente del laboratorio, ustedes ya empiezan con esas campañas y le dicen a los agricultores, a los ganaderos, oye, pasa esto, y de esta forma se tiene que tratar, me imagino. Sí, bueno, como bien decía Puri, el protocolo es avisar a la autoridad competente, a Sanidad Vegetal. Entonces, en coordinación con Sanidad Vegetal, se pueden poner en marcha diferentes planes que pueden ser planes de erradicación, si la plaga lo permitiera o la localización o la enfermedad lo permitiera, la localización, el grado de dispersión, etcétera, lo permitieran. Y si no fuese posible, se pasa a lo que se denominan planes de contingencia, es decir, intentar que no continúe dispersándose. Pero todo este protocolo lo marca la autoridad competente. Ya nosotros tenemos competencias transferidas desde el Gobierno de Canarias en materia fitosanitaria que tienen que ver con la vigilancia de los campos, tienen que ver también con la puesta en práctica de campañas fitosanitarias y también otra cuestión que destacaría es el comunicar a la autoridad competente cuando existen medidas fitosanitarias interesantes, que creemos interesantes para el control de determinadas plagas. Entonces, en cuanto a las campañas fitosanitarias, sí que son un conjunto amplio de actuaciones destinados al control en un ámbito local de plagas o enfermedades, y en ese sentido se están llevando a cabo pues, diferentes campañas, como pueden ser, por ejemplo, el programa insular de control de la polilla guatemalteca, de Tesia solanívora a nivel insular, que implica muchísimas actuaciones diferentes, como por ejemplo la retirada de papas desde las parcelas de los agricultores, que se han venido retirando desde el año 2020, pues casi 1 millón de kilos anuales. Actualmente ha ido descendiendo afortunadamente, creemos que en parte gracias a las medidas puestas en marcha por parte del Cabildo y también a las labores de divulgación y asesoramiento y por lo tanto la puesta en marcha por parte de los propios agricultores en sus fincas de medidas de control.
Y también destacaría, por ejemplo, la campaña de entrega de mosqueros de la mosca de la fruta, Ceratitis capitata, que es una plaga muy polífaga que afecta a numerosos frutales, que también, como decía Puri, se encuentra en el clima de Canarias maravillosamente y por lo tanto hace estragos en el sector frutícola de Gran Canaria. Entonces hacemos un reparto de mosqueros, este año se han repartido 25.000 mosqueros a aproximadamente 250 beneficiarios, eso significa que hay 25.000 dispositivos de captura de mosca de la fruta repartidos en todo el territorio insular. La polilla guatemalteca llevamos años hablando de ella y lo cierto, si no me equivoco, es que claro, aquí no hay un depredador que pueda acabar con esa polilla, ¿no? Con lo cual los planes es contingencia pura y dura. Exactamente. Aquí la plaga entró hace muchísimos años, más o menos en el año 2000, en el 99, ya estaba por la isla de Tenerife. Y luego pasó aquí. Bien es cierto que debido al tipo de cultivo que se lleva a cabo en Gran Canaria de la papa, que es un cultivo en el que el riego está absolutamente instaurado, con diferencia a otras islas en las que se cultiva más de sequero, parecía que estaba relativamente controlada hasta que en el año 2019 hubo un gran pico y hizo unos estragos tremendos en los que hubo unas grandes pérdidas incluso en algunos casos del 100% de la cosecha, lo cual llevó a demandar al sector, a la consejería, que se pusieran en marcha acciones. Entonces nos hemos centrado en eso, en un plan de contingencia. La retirada de papas es fundamental porque si quedan papas en el territorio, si quedan papas en las parcelas, es lo que le sirve a la polilla para completar su ciclo. Es decir, la polilla guatemalteca no puede completar su ciclo de cultivo si no existe el tubérculo, si no existe la papa en la tierra. Entonces, la retirada de ese inóculo es fundamental para disminuir las poblaciones. Entonces, sí que hay, y se está trabajando en ello, parasitoides. Hay una avispilla, que es un enemigo natural, que se denomina Copidosoma coleri. Hay también tricograma, o sea, son pequeños parasitoides, avispillas, que parasitan los huevos y las larvas de esta plaga, pero que harían como una acción complementaria. En definitiva, hay que poner en marcha, y es en lo que se ha estado insistiendo, una batería de medidas culturales, desde el principio hasta la cosecha, o sea, una siembra más profunda, un doble aporcado, que los almacenes se separe papas de semilla y papas de consumo, que tienen que tener sus mallas, un montón de medidas en las que hemos ido insistiendo a lo largo de 24 charlas, nada más y nada menos, en prácticamente todos los municipios de la isla de Gran Canaria, para que a nivel finca, a nivel de cada productor o productora, esas medidas se pongan en marcha y creemos que están teniendo resultados. Yo me imagino que es una satisfacción cuando se logra erradicar una plaga. Cuando se contiene, pues bueno, pues una satisfacción a media. Me imagino que hay plagas que cuesta erradicar, cuesta contener y ahí ya es más un sentimiento de frustración, ¿no? Sí, bueno, Puri ahora también aportará su punto de vista, pero a ver, desde mi experiencia al final tienes que entender que trabajas con plagas que están, digamos, especializadas en mantenerse en lugares determinados, por eso se convierten en plagas que debido al mundo globalizado en el que estamos, cada vez es más sencillo que lleguen plagas de otros lugares para las cuales no existen. Exacto, o sea, la cantidad de material vegetal que llega a las islas diariamente desde puntos remotos del mundo es inconmensurable. Entonces, de alguna manera, cuando trabajas en esto, y yo me imagino que será como los médicos, aceptar que las enfermedades existen y que se trata un poco de poner en marcha, en coordinación con la autoridad competente, lo que se pueda para contener las plagas o enfermedades. No obstante, ha habido algún caso de erradicación en Palmera, ¿no? Sí. Te preguntaba por eso mismo. Ella decía, ahora Puri puede dar otra visión. Esa frustración también existe muchas veces en el propio laboratorio y esa satisfacción cuando se consigue, oye, hemos descubierto esta nueva plaga y quizás de esta forma se puede erradicar. Bueno, la verdad es que diagnosticar, identificar una nueva plaga, pues siempre es triste, ¿no? Igual que una enfermedad,
pero nos tenemos que centrar en resolver ese problema que se plantea, ¿no? Y bueno, nuestro objetivo en ese sentido es identificar la plaga o enfermedad en el menor tiempo posible para que rápidamente comiencen las medidas de actuación que, como ha dicho Naira, serían pues de momento como contenerla, ¿no? Que el foco no llegue a más. Claro, porque al principio es imposible saber si esto se puede erradicar o no. O sea, por lo menos, primer paso, contenerlo. Identificarlo primero, segundo, contenerlo. Exacto. Contenerlo, y luego ya, si la contención no es posible, como ha comentado, con todos los planes de contingencia y de actuación que hay, llevarlos a cabo, y siempre apoyo a la investigación para encontrar la solución al control, aunque hoy en día, dada la normativa del tema de los productos fitosanitarios, que cada vez son menos por el tema medioambiental, de salud, etcétera, pues el control se basa en la prevención, y no nos queda otra que prevenir que el problema llegue, ¿no? Y en ese sentido es por lo que trabajamos, por informar, saber qué plagas pueden entrar y estar preparados, que entonces qué es lo que podríamos hacer, ver qué ha entrado fuera, si está, por ejemplo, en península, si está en el continente africano, en Marruecos, pues decir, por proximidad nos puede tocar, y ya informarnos bien para ver en qué medida podemos ayudar a solucionar el problema o llevarlo. Naira hablaba ahora de un mundo globalizado en el que nos vamos moviendo, y entonces incluso muchas veces de forma involuntaria traemos esa nueva plaga, pero el cambio climático, Puri, favorece la reaparición o el nacimiento, no sé cómo denominarlo, de nuevas plagas. Este año los cultivos de exportación, por ejemplo, tanto tomate como las cucurbitáceas, calabacín, pepino, etcétera, había un virus hace años que es el CMV, el virus del mosaico del pepino, que era un virus que casi ya no se diagnosticaba. Estaba, digamos, el suero, la compra del reactivo, a veces nos planteábamos si era necesario, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el cambio climático, porque este virus lo transmiten los pulgones, pues como no ha habido ese parón, porque las plagas generalmente en invierno, aunque nosotros tenemos un invierno más suave, pero decaen un poco, hibernan, o el número de reproducciones es mucho menor. Pero este invierno, diciembre, enero, han sido fuertes en cuanto a temperatura, entonces las poblaciones de pulgones no han disminuido, y por lo tanto ha habido un gran repunte del virus, este virus, el CMV. Y bueno, incluso los agricultores, ¿no?, han estado asombrados de cómo es posible esas poblaciones tan altas de pulgones, y eso es un hecho en el caso de esta plaga del pulgón como de otras muchas. Ellos se regulan por la temperatura fundamentalmente. Bueno, y afortunadamente nuestro clima a lo mejor favorece a que no siga reproduciéndose tanto, ¿no? O sí con el tema del calor. Con el tema de nuestras temperaturas sería mejor, ¿no? Habría más parón si hiciera más frío, sí. Ya les podría gustar menos el calorcito a estas nuevas plagas, como, ¿no? Como los turistas. Sí. Chicas, me quedaría hablando con ustedes sobre lo que se hace en laboratorio, sobre lo que se hace fuera, esas campañas, horas y horas y horas, pero el tiempo es el que es. Naira, Oliva, Purificación Benito, muchísimas gracias por acogernos, por atender los micrófonos de Mírame Canarias y participar en este Conexión Gran Canaria que hoy estamos elaborando, estamos grabando aquí en esta granja experimental del Cabildo de Gran Canaria. Gracias a las dos. Gracias a ustedes. Gracias. Y en esta granja experimental agrícola del Cabildo de Gran Canaria, situada en la localidad de Arucas, no puede faltar en esta Conexión Gran Canaria que estamos haciendo hoy, hablar de la papa que tanto se consume en Canarias, que tanto se consume en Gran Canaria. Con nosotros Armando Rodríguez, que él es técnico responsable del ensayo anual del cultivo de la papa.
Armando, gracias por atender los micrófonos de Mírame Canarias. Hablabas hace poquito de una cata anual, creo que ya la hicieron y que probaron muchísimas variedades de papa. Las probaron fritas, las probaron sancochadas, las probaron arrugadas. ¿Qué sale de esa cata anual? ¿Por qué es tan importante esa cata? Bueno, en la isla de Gran Canaria estamos hablando que cultivamos aproximadamente unas 1.200 hectáreas de papa. Esto influye bastante en lo que es el año meteorológico. Si hay pues bastante lluvias en invierno, pues los agricultores se animan y plantan un poquito más, pero esa más o menos es la media. Estamos en una producción anual de unos 49 millones de kilos de papas que se producen en la isla de Gran Canaria, que eso pues supone el 62% de las papas que se consumen en la isla, no solo las personas que aquí habitamos, sino todo el turismo que nos visita y demás empresas que durante el año pues trabajan en la isla de Gran Canaria. Y bueno, la FAO recomienda que al menos el 40% de lo que se consuma en un territorio debe ser producido en ese territorio. Pues la papa es un clave ejemplo, junto al tomate o al plátano, de esa soberanía alimentaria que desde el Cabildo de Gran Canaria pues luchamos día a día para que se siga, digamos, ampliando al resto de cultivos. Y bueno, estamos hablando que también producimos pues ese 47% de la papa que se consumen en Canarias. Pues bueno, desde ahí el Cabildo de Gran Canaria entiende que es un pilar básico el cultivo de la papa, es el tercer cultivo de importancia en la isla, el tercer cultivo de importancia mundial, y pues en ella estamos apostando de esa plan insular de desarrollo que tenemos del cultivo de la papa en la isla de Gran Canaria. Pues todos los años hacemos un ensayo de variedades. Lo hacemos en la finca de Osorio, en el municipio de Teror, en la finca propiedad insular, por ser una finca representativa de las medianías de Gran Canaria, que bueno, lo mismo podía haber sido en Moya, en Valle Seco, en finca, pero lo tenemos en Teror porque es propiedad insular y pues se encuentra una cota que más o menos viene a ser representativa de las medianías de Gran Canaria. Ahí llegamos a ensayar, pues el máximo que nos cabe en la parcela que tenemos son 28 variedades, 3 repeticiones cada una, y entonces pues bueno, se hace para, digamos, evaluar el rendimiento de esas variedades de papas que plantamos en la isla para llevarlo a los agricultores, pues el I+D+I, las nuevas variedades de papas, y las comparamos con variedades de papas tradicionales que en la isla de Gran Canaria se vienen plantando de años anteriores. Concretamente este año se han plantado 20 variedades en producción convencional y 3 en producción ecológica. A la pregunta que me hacía de la cata, pues bueno, una vez que obtenemos esos datos agronómicos, que son, es decir, se plantan 96 tubérculos de cada una de las variedades, y nosotros pues hacemos una estimación de esa producción que se da con 3 repeticiones, lo transportamos a lo que son kilos por metro cuadrado o kilos por hectárea, que es, digamos, la medida nacional que hay de papa. Pues decirles que la media nacional de papa están 37.000 kilos por hectárea, y aquí ya hemos llegado a obtener hasta 70.000 kilos por hectárea, que es una grande producciones. Las variedades de papas pues, que se cultivan, tratamos de mirar, en este caso, no solo la parte de rendimiento en kilos por metro cuadrado, sino también la resistencia a la sequía, resistencia a plagas y enfermedades. En la polilla guatemalteca, que es una de las cosas que nos trae de cabeza desde hace muchos años. Sí, en la isla de Gran Canaria, en Tenerife, llegó hace ya más de 22, 23 años, y aquí llegó un poquito más tarde, pero la hemos logrado contener bastante, y entonces pues también miramos esas variedades que son más resistentes a lo que es la polilla guatemalteca, la papa, pero también al mildium, que nos afecta mucho, la alternaria, nematodos de suelo, de todo. Pues ahí sacamos como datos las papas que son grandes, medianas y pequeñas, las que serían para freír, arrugar y sancochar, y de ahí pues elegimos por logística, tenemos que coger siempre las 10 variedades mejores. ¿Por qué? Porque el agricultor siempre vaya a plantar una variedad que produzca bastante, porque lo que le interesa son sacar kilos, porque económicamente es lo que el agricultor lo que es rentable. Pero de esas 20, 22, 28 variedades que han llegado a ser en otros momentos, elegimos las 10 más productivas, porque el agricultor no las va a plantar todas, en todo caso elegirá 2 o 3 variedades, y por eso nos vamos a las 10 más productivas. Y bueno, recientemente, el día 10, hemos tenido aquí en las instalaciones de la granja la 15ª cata insular de papa, y en la que, bueno, como otros años anteriores, un panel de expertos, de catadores, de 16 catadores, pues han determinado en este caso la variedad Buster como la mejor variedad en cuanto a producción y en cuanto a calidad organoléptica,
y bueno, seguido de otras variedades que vienen siendo todas buenas. Es decir, estamos hablando que una puntuación de 0 a 100 puntos, la que menos ha obtenido ha sido 95. O sea, ¡qué maravilla! Es decir, hemos cogido de los mejores estudiantes los mejores. Por lo cual, es decir, que hay papas malas, no, pues han ganado por décimas. Es decir, los que sacan sobresalientes han cogido los que sacan un 9, ¿no? Sí. Digamos una cosa, porque es que, claro, la papa en la gastronomía canaria está en prácticamente todos los platos. El trabajo de ustedes también es evitar que alguna variedad se pierda. Sí, bueno, en la isla de Gran Canaria nosotros siempre nos hemos decantado los agricultores, porque yo también soy agricultor de papas, por variedades más productivas, así como en la isla de Tenerife, en La Palma y en Lanzarote incluso les quedan algunas variedades antiguas, sobre todo lo que es el Cecebat. El Cabildo de Tenerife ha hecho un trabajo enorme y arduo en este tema de hace muchos años y han logrado pues, conservar esas variedades también a través de Cultesa, ¿no? Que es la empresa insular que reproduce estas variedades. Nosotros siempre hemos estado con variedades más comerciales. Es decir, esto quiere decir que las variedades de papas que nosotros plantamos y ensayamos aquí, pues vienen todas de Inglaterra, Holanda, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido en general. Entonces, pues... Que tiene mucha aceptación, mucho tirón, ¿no? Por parte de la gente. Entonces, somos muy consumidores de papas. Estamos hablando de que los canarios consumimos una media de entre 32 y 37 kilos por persona ya. Siempre hay una papita frita, una papa sancochada, una papita arrugada con un pescadito, una carne. Ahora llega el verano, tenemos ensaladillas, tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde el año 1958 que se creó la primera agencia de extensión agraria en Gran Canaria, en el municipio de Teror, pues ya en la finca de Osorio, donde ensayamos, ya se hacían ensayos de variedades, de la variedad de Utodeia, Rambaner, Quinegua, todo ese tipo de variedades. Siempre, digamos, en la isla de Gran Canaria, así como en otros cultivos, sí tenemos semillas o tenemos variedades en papas. Como siempre hemos investigado, lo último que llegó, el agricultor se ha ido a lo más productivo y ese tipo de variedades antiguas de Canarias que se han conservado, como he dicho, en la provincia de Tenerife y algo en Lanzarote, pues ahí nosotros no trabajamos tanto. Es decir, tratamos de determinar que de las variedades que ensayamos, las mejores productivas y las mejores calidad organoléptica para que el agricultor pueda, digamos, plantar esas variedades de papas y el consumidor también se encuentre ese tipo de papas de las mejores de las mejores en los lineales, en los supermercados, en las tiendas de pueblo, en los restaurantes, en los hoteles, en cualquiera de los sitios que se consuman papas. Porque yo he estado escuchando de un cultivo experimental con el tema de la papa. Exactamente, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es el trabajo que se hace? Bueno, el trabajo que se hace es, que te comentaba, en un mismo campo de terreno, con un mismo número de tubérculos por cada una de las variedades, lo que tratamos de determinar cuáles son las más productivas, cuáles son las que mejor se adaptan al suelo, para que el agricultor solo tenga que elegir la variedad que tiene que plantar. O sea, si se cometen errores los va a cometer la administración. Si hay variedades que van a dar poco rendimiento, nosotros decimos, mire, esta variedad da poco rendimiento. Si hay variedades que a la hora de plantar tiene que estar brotada o grelada, nosotros por ejemplo la plantamos y no funciona, le decimos al agricultor, pues mire, eso no lo haga porque va a tener después un bajo rendimiento, ¿no? O en el caso de, a lo mejor, pues agricultores que quieren papa, a lo mejor más papas grandes, pues sus clientes se los piden grandes y a lo mejor esa variedad solamente da papas de tamaño medio, o variedades que dan mucho papas pequeñas que solo servirá para arrugar. Entonces terminamos con todas esas variedades, digamos, le hacemos el estudio para que él pueda elegir cada año las variedades que las casas comerciales van mandando, vaya cogiendo las mejores. Y cuando ustedes le dicen al agricultor, oiga, señor o señora, esta variedad tiene poco rendimiento, ¿qué se termina haciendo con esa variedad? Vamos a ver, los obtentores de semillas, para que nos hagamos una idea, una variedad de semillas desde que se cruzan en el laboratorio, los biólogos que cruzan el polen de 2 semillas o hacen un injerto de 2 semillas, en este caso el polen, para que llegue aquí estamos hablando de la 10ª generación. Es decir, que cuando aquí tenemos un saco de papas ya para un agricultor la planta, eso durante 10 años anteriores se han hecho investigación. Estamos hablando de que una variedad, el D+D+I de una variedad, estamos hablando en torno a 1 millón de euros. Ese cálculo se hizo hace como 4 o 5 años. Supongo que ya habrá subido algo más de precio. Cuando nosotros nos llegan a estas variedades que nosotros plantamos aquí, a lo mejor es la 6ª generación o la 7ª, es decir, que a lo mejor dentro de 3 o 4 años no van a encontrar el agricultor cantidad suficiente de esa variedad para plantar. Pero sí es verdad que lo que nosotros hacemos a ellos les sirve muchísimo para decir, bueno, en Canarias, pues la variedad Buster
se da estupendamente. A lo mejor la van a plantar en Egipto y se da mal, o la plantan en Galicia y por los fríos tampoco les funciona. Entonces hay variedades que a nosotros no nos funcionan bien, sin embargo las mandan a otras partes del mundo que sí funcionan. Claro. Entonces, pues bueno, nosotros no solo variedades con nombre, podemos decir las variedades muy tradicionales que la gente conoce como Cara, Picasso, Valor, Electra, pues a esas las sumamos a variedades nuevas como Soraya, Buster, Caledonian Rose, son distintas variedades que van viniendo cada año. Tenemos variedades de piel blanca, roja, rosada, blanca con ojos rojos, blanca con ojos violeta, incluso llegamos a tener la Paper Magli, que es una variedad que es violeta por dentro y por fuera, con propiedades bastante buenas para lo que es la cocina, sobre todo lo que es la fritura. También se dice que tiene propiedades anticancerígenas, eso ya es un tema médico, ¿no?, que nosotros no entramos a valorar, pero sí que dentro de ese ensayo que nosotros hacemos, por ejemplo, medimos la materia seca, que es un parámetro que nos dice si la papa es más alta o menos alta para freír. También medimos lo que son los azúcares, sabe que en Canarias pues tenemos un alto índice de diabetes, y también medimos todas las azúcares que contienen esas papas para que esas personas que tengan el problema de ser diabéticos puedan elegir variedades de papas que tengan menos cantidad de azúcar. Lo que está claro es que el mundo de la papa es un mundo enorme, y si yo conocía unas pocas variedades, estoy descubriendo nuevas, en este caso en la isla de Gran Canaria. Armando, hablaba de lo que ustedes le decían a los agricultores, hablamos de la variedad, de hoy esta variedad es poco efectiva, ¿no? Pero este conocimiento es de ida y vuelta, es decir, los agricultores a ustedes les dicen, oye, pasa esto con esta variedad, pasa lo otro. Sí, vamos a ver, habitualmente nosotros cuando, digamos, el fallo o el error llega, ya nosotros lo hemos detectado antes precisamente en el tema de los ensayos. Pero bueno, nosotros cada año también hacemos unas jornadas técnicas donde transferimos todos estos resultados, tanto en convencional como en ecológico, donde no solo se miran estos parámetros que hemos hablado ahora, también miramos la temperatura que ha hecho en ese tiempo, la pluviometría que ha hecho en ese tiempo. Tenemos un cuaderno de campo, lógicamente, donde decimos, pues mira, estos días son los que hemos tratado, los días en los que hemos plantado. Entonces, ese tipo de errores, precisamente con los ensayos se trata de, digamos, que el agricultor no los cometa. Otra cosa es que, por ejemplo, nosotros hagamos ese ensayo aquí en la granja, lo hagamos en la finca de Osorio, y resulta ser de que las condiciones meteorológicas son totalmente distintas a lo que puede pasar en Agaete, o puede pasar en Mogán, o puede pasar en Tejeda. Entonces, bueno, a lo mejor en Tejeda se dan perfectamente, pero viene un año una nevada y va una mala época. O sea, son cosas que son imposibles de controlar, pero precisamente lo hacemos en una zona de medianía y una zona, digamos, bastante productora de papas. Teruel es el primer municipio productor de papas de la isla de Gran Canaria, con 190 hectáreas. Entonces, pues bueno, ahí más o menos, digamos que tenemos un término medio, tenemos estación meteorológica en la zona también que nota esos datos climáticos, y bueno, el agricultor nos suele decir otro tipo de cosas que, claro, nosotros en un ensayo pequeño pues hacemos una estimación de lo que va a pasar en uno grande. Cuando estamos en lo grande, pues a lo mejor nos dice el agricultor, mire, que he tenido pues menos rendimiento, o he tenido tubérculos de tamaño más medio. Bueno, a lo mejor ha sido porque el riego no ha sido el adecuado, porque nosotros hemos probado un tipo de riego por aspersión, tipo paraguas, riquete de 360 grados, y a lo mejor lo ha regado con cañón. O sea, ahí es donde tratamos de buscar esos errores, pero precisamente de ese asesoramiento diario que hacemos, no solo desde aquí, de las instalaciones de la granja agrícola, sino a través de las agencias de extensión agraria, tratamos de buscarle solución a diario. O sea, no esperamos la semana que viene. Cuando hay ese problema, pues siempre lo detectamos. Y bueno, también, aparte de los ensayos que nosotros hacemos, lo que son las casas comerciales, pues algunos agricultores les suelen dejar sacos de papas de los mismos que nos dejan a nosotros, y se plantan en distintos puntos de la isla, que yo también, junto con los comerciales, le hacemos un seguimiento y vamos viendo cómo se va dando. Pero generalmente la desvirtuación de un ensayo que nosotros hacemos a lo que tiene el agricultor, a excepción de que sean por circunstancias climatológicas adversas, no suele haber una diferencia muy grande. Es apasionante el trabajo, saber un poco más del trabajo que ustedes elaboran, ese conocimiento que se le traslada al agricultor, lo que les pueda decir ellos, y esas jornadas técnicas de las que hablaba, y esos cultivos experimentales, esas catas, lo que sale de esas catas. Armando Rodríguez, gracias por atender a los micrófonos de Mírame Canarias, de estar esta mañana aquí en este Conexión Gran Canarias, que hoy lo hemos dedicado pues al sector primario de la isla de Gran Canaria. Muchas gracias a ustedes.
Y antes de acabar Conexión Gran Canaria, queremos repasar lo que ha sido noticia estos días en la isla. Comenzamos con una buena noticia para Gran Canaria, para los amantes del fútbol sobre todo, y es que el Mundial de Fútbol 2030 tendrá como una de las 11 sedes a la isla de Gran Canaria. Tras muchos esfuerzos, por fin se ha conseguido, algo que valoraba de esta forma el presidente del Cabildo, Antonio Morales. Sí, sin duda es un día histórico. Nunca se ha celebrado en Canarias una competición deportiva de estas características, ¿no? Yo además no conozco ninguna isla en el mundo de las dimensiones de Gran Canaria que haya acogido una prueba del Mundial, como vamos a hacer nosotros en el año 2030. Por lo tanto, es una manera también de hacer llegar al mundo los valores de esta isla, la capacidad de organizar eventos como estamos haciendo, baloncesto, Mundial de Rally, otras pruebas deportivas importantes y la prueba probablemente del deporte más importante del mundo, la prueba más importante del mundo deportiva, el Mundial de Fútbol, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer de Las Palmas ha dado estos días pistoletazo de salida a la campaña del Sol 2024 con el lanzamiento de La Piel que Cuido, una iniciativa que se va a extender hasta el próximo 20 de septiembre. Va a contar con la participación de la llamada Patrulla Solar, un grupo de jóvenes voluntarios de la asociación que va a recorrer las playas, los campus de verano y las competiciones deportivas en la provincia de Las Palmas. Cuidarse, protegerse, como farmacéuticos, ¿qué protección podemos recomendar? Los fotoprotectores, todas las cremas fotoprotectoras o distintas gamas de productos que hay, y elegir un fotoprotector adecuado al tipo de piel, al tiempo que vas a estar de exposición al sol. Hasta 45 universitarios procedentes de diferentes lugares participan en la Ruta 7, así se llama. Se trata de la 10ª edición, va a recorrer Canarias, interactuando con el entorno y el desarrollo de actividades de colaboración en diversos municipios con acciones medioambientales, sociales y culturales. Este programa conecta el talento joven con las necesidades del mundo, alineándose, eso sí, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es un viaje de 35 días, 5 días por isla, en los que vamos a estar haciendo acciones sociales, voluntariado y sobre todo descubriéndola nosotros mismos en compañía de gente maravillosa. Es una vivencia colectiva, no tiene nada que ver con... Bueno, es lúdica, es ocio, disfrutamos, pero aprendemos sobre todo, que es lo más importante. En Ruta 7 lo que queremos también es generar como un contexto en los que diferentes estudiantes, porque están en proceso formativo, se enfrenten a situaciones que lo hagan cambiar su mentalidad y desarrollen competencias, ¿no? Las famosas soft skills que le ayudan a desarrollarse en la sociedad actual, ¿no? Y algo más, la joven Orquesta de Canarias inicia su gira de verano. Lo hacía estos días en el Palacio de Formación y Congreso de Fuerteventura. La Vuelta al Mundo en 8 compases, así se llama este último tour de esta formación, un proyecto del Gobierno de Canarias que va a recorrer escenarios de todas las islas con conciertos sinfónicos y de cámara, aquí también en Gran Canaria. Y eso sí, bajo la batuta de su director titular, Víctor Pablo Pérez. En este caso estamos haciendo un doble programa, un programa de orquesta, con una orquesta clásica, en este caso para hacer la Sinfonía 40 de Mozart, la sinfonía más famosa de todo su catálogo, de sus 41 sinfonías, y también un concierto para violín y piano de Félix Mendelssohn, escrito con 14 años, incluso con una edad más joven de la que tienen los jóvenes de la orquesta. Es un concierto ya que apuntaba a un genio, y que en este caso pues tenemos a dos magníficas solistas, Paola Sumane y Noelia Rodiles, para hacer este concierto de Mendelssohn, ya digo, tan bello, tan atípico y tan precoz, por otra parte. Pues de esta forma acabamos Conexión Gran Canaria hoy desde la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria en Aruca. Nos vemos en un siguiente programa. Que pasen buena semana. When it means